Bajo el limonero, con Iduna Rusol. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio Bajo el limonero. La conversación de hoy tiene como protagonista a Virginia Mendoza. Es posible que la conozcáis, sobre todo porque la hayáis leído en alguno de sus libros, artículos o incluso en Instagram, que es donde yo la descubrí. O quizá la descubrí en los artículos, la verdad que ya no me acuerdo, se me van mezclando las letras. Pero lo que sí tengo claro es que la historia de Virginia y la forma en la que tenía de narrarla me resultaba adictiva. Quería saber más acerca de su historia en Armenia, acerca de su vínculo con lo rural, acerca de esa conexión que tiene tan íntima con las historias y las tradiciones, por decirlo de alguna manera, con el agua, con el desarraigo, con la muerte. De todo esto hablamos, todos estos temas van saltando encima de la mesa y una de las excusas es su libro recientemente publicado que se titula La sed, publicado por la editorial Debate. Hablamos de este libro y de todo lo que gira en torno a él, de todas las inspiraciones que recibe y que ha recibido a lo largo de su vida y bueno, lo vais a escuchar. Hay anécdotas que salpican la conversación, que son tiernas, que son dolorosas, que te hacen reflexionar. Es una conversación muy rica y que me ha permitido conocer a una persona que me despertaba y me sigue despertando muchísima curiosidad. Espero que os queráis quedar mucho tiempo con nosotras y que disfrutéis de esta conversación y de ella, de Virginia Mendoza. Bienvenida Virginia a Bajo el Limonero. Lo decíamos antes fuera de micros y es verdad, ha sido una entrevista que nos ha costado mucho coincidir, pero tenía muchas ganas porque al margen del libro del que ya hablaremos y que en la introducción lo he comentado, que eres autora de La sed, un libro que acaba de salir hace muy poquito y del que luego ya daremos alguna pincelada, también quería saber mucho más qué hay detrás de Virginia Mendoza, que al final es lo que busco en las mujeres que pasáis por aquí, ¿no? Conocer, pues, quiénes sois, al margen de los proyectos, que son importantes y son probablemente lo que me ha llevado hasta vosotras. Pero antes de entrar en faena, eso, bienvenida, mil gracias por la espera, por la paciencia y porque tú también has querido buscar ese encuentro y es lo que nos ha llevado a estar aquí, así que gracias. Muchas gracias a ti, Duna, y sobre todo por la paciencia, que sí que se ha hecho un poco largo, pero bueno, ya estamos aquí al fin. Comentaba en la intro, como ya decía, que eres periodista, antropóloga y ahora mismo tienes un libro que se titula La sed y en el que hablas acerca de un tema tan importante y tan tajante como es la sequía. Pero no quiero empezar con esto, quiero que empecemos con una pregunta que me parece como muy básica y es ¿cómo te quieres presentar tú? Porque después de toda esta ronda de entrevistas, de medios, de promoción, pues entiendo que todo va a girar en torno al libro y evidentemente tú eres escritora y es una parte fundamental de ti. Pero me gustaría eso, que te presentaras, no sé si quieres presentarte a nivel profesional, qué dices de ti o qué cualidad destacas tú de ti para presentarte. Bueno, yo ante todo me suelo presentar como manchega, como amanecista, como armenia de corazón también. Y bueno, si tuviese que quedarme con algo, diría quizá curiosa. Es un poco, es mi motor. De hecho, en épocas en las que sentía que había perdido en cierto modo la curiosidad, me deprimía. Ya. Cuando volví a tener ese interés por buscar cosas, aprender algo nuevo, volví a mi normalidad. Oye, me encanta esto, que sea la curiosidad como la lucecita ahí que vamos buscando. Es que yo estoy de Sí. acuerdo y creo que es algo que se percibe en muchas de las charlas que tengo con las mujeres y es que creo que la curiosidad es el motor para conocer gente, para salir de bucles, para aprender algo nuevo, para moverte, ¿no? Para salir de tu zona, esta expresión tan manida, ¿no? De tu zona de confort, pero es verdad que salimos de lo común cuando dejamos que la curiosidad sea la que guíe de alguna manera. Yo a ti te descubrí
la verdad que no sé si te descubrí en redes sociales y después leí tus artículos o fue al revés. Ya estoy un poco perdida porque ya hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que me vinculé mucho con la forma en la que tienes de narrar lo rural, hablar de ese, del arraigo, del desarraigo, de esos lugares habitados de una manera diferente a las grandes ciudades. Y yo quería saber dónde has nacido tú y dónde has vivido tú, porque creo que eso pesa mucho en la forma que tienes de narrar y en dónde pones el ojo a la hora de contar historias. Completamente, sí, sí. Bueno, yo nací en Valdepeñas, en Ciudad Real, pero porque tenía que nacer en algún sitio y ahí estaba, allí estaba el hospital más cercano, pero soy de Terrinches, que es otro pueblecito de Ciudad Real, que es, pues, está como unos 3/4 de hora de Valdepeñas y está ya muy, muy cerca, está dando tanto con Jaén como con Albacete. Vale. Entonces, pues sí, es algo que creo que ha sido muy determinante porque, bueno, yo viví allí hasta los 13 años, estaba, cuando no estaba con mis abuelos, estaba con mis padres recorriendo mercadillos de pueblos de Jaén y de Albacete. Ellos tenían un puestecito de frutos secos, Qué bonito. chucherías y demás. Vamos, yo en el pueblo soy la de los frutos secos. La de los frutos secos. Sí, y bueno, estuvimos ahí hasta los 13 años y el resto del tiempo pues estaba sobre todo, pasaba mucho tiempo con mi abuelo, le acompañaba a la huerta, pues le acompañaba también cuando él tenía que abrir y cerrar el agua, porque era, como contaba en la SER, él era el encargado de aguas del pueblo y en épocas de sequía pues era la persona que tenía que ir al depósito y iba mucho allí con él. Entonces, como mis padres estaban casi siempre trabajando, yo la mayor parte del tiempo estaba con mis abuelos, entonces viví no solo una vida muy de pueblo, sino también en cierto modo más, quizá más acorde con otra generación, ¿no? Quizá por eso también no solo me tira la escritura sobre lo rural, sino el buscar a ancianos que me puedan contar historias que están a punto de perderse. Sí, creo que no me sentiría una impostora y el síndrome de la impostora ya lo tenemos muchos, muchos Sí, escritores y escritoras, sobre todo sin diría que duda. escritoras, es algo que nos afecta mucho más a las mujeres, pero si no hiciese eso, ya no sería un síndrome de la impostora, sino que sería una impostora de verdad, porque yo no tengo una verdadera conexión con todo lo que es lo urbano y evidentemente me he movido por muchos sitios y también he vivido en ciudades, pero ha sido temporalmente, han sido estancias muy cortas. Sí que también valoraba mucho esas posibilidades de anonimato que te da, ¿no? De Sí. coger una avenida y empezar a caminar y que cuando te des cuenta hayan pasado 2 horas y sigas ahí. Y Y esa parte sí que me gustaba, pero a todos los niveles de mi vida, tanto personal como también a la hora de escribir, es lo que necesito, pueblo. ¿Y tú te acuerdas si cuando eras pequeña y estabas con tu abuelo acompañándole o cuando estabas viviendo en el pueblo, tú ya reflexionabas sobre lo que estabas viendo o este tipo de reflexiones te llegaron mucho más en la adolescencia que de repente Mm. empezaste a darle vueltas a todo eso que tú viviste de pequeña? Perdona, que he tenido que desconectar Nada, los nada, no te auriculares. preocupes. No, ¿Tú no, te me oyes bien? preguntaba, yo sí, yo te escucho perfecto. Sí, No, te vale, pues preguntaba si cuando tú eras pequeña eras consciente, escucho. cuando estabas acompañando a tu abuelo, en ese momento eras consciente de la importancia o de lo que estabas viviendo, de lo que eso significaba, o Dime. fue un poco ya en la adolescencia, cuando fuiste creciendo, que empezaste a reflexionar acerca de, jo, la importancia esa de cerrar el agua, de abrir el agua, del peso que tiene el ritmo en lo rural. No sé si tú eras consciente o esto ha ido contigo creciendo. Hmm. Bueno, si hablamos de tomar conciencia, te diría que ni adolescencia, sino algo mucho más reciente, entre otras razones porque yo había normalizado esto. Claro, Para mí, siendo niña, el hecho de que casi no tuviésemos agua, pues no era.
algo llamativo ni algo que me diese que pensar, porque ese era el mundo que conocía. Yo estaba en mi pueblo, no conocía más, era una niña y pues si te tocaba el baño en familia y tal, tú pensabas que eso era lo normal como para estar juntos en familia y no, es que habías tenido media hora de agua y no podías hacer más. Claro. Los patios, terrazas, demás, todo pues lo teníamos lleno de bañeras viejas, de baldes, de bidones, cualquier cosa que pudiese recoger algo de agua de lluvia. Y lo leía también estos días en Las Indignas, que cuenta como una historia posapocalíptica en la que impera sobre todo la sequía y en la que pues se espera por si acaso cae algo con esos baldes ahí, ¿no? Entonces yo Claro, vivía esa es situación, verdad, no voy a decir posapocalíptica, pero es muy claro, la vivía presente. como algo normal. Lo que sí que, por ejemplo, recuerdo que me impactó muchísimo fue con 10, 11 años o algo así. Fuimos de excursión a Zaragoza. Yo me apuntaba a las excursiones de la Asociación de Mujeres de mi pueblo y me iba con mi madre o con mi abuela. Y recuerdo como uno de los momentos que más me han impactado en la vida fue, por un lado, ver el Ebro desde lo alto del Pilar, porque yo no podía imaginarme que tanta agua pudiese Claro, darse junta. Y unido a eso también una visita que hicimos al monasterio de Piedra, ese entorno, esa cascada de agua, era como un wow. Claro, en ese momento tú eres una niña y no sabes ni por qué has normalizado una cosa ni por qué te sorprende tantísimo la otra, pero tomas conciencia sobre todo cuando ya eres mayor y cuando también lo empiezas a abordar de otras maneras, por otras razones. Yo, por ejemplo, tanto con mis abuelos como con vecinos ancianos, pues pasaba mucho tiempo, les preguntaba muchas cosas. Mi amiga de infancia era una señora centenaria prácticamente, que era una vecina de mi abuela, yo me iba con ella todas las tardes y era una persona pues que iba todavía con el luto, con el pañuelo negro en sí, la cabeza. Bueno, no fue la última, pero fue la penúltima persona que conocí que todavía iba así y era una persona que, por ejemplo, no tenía cocina, seguía cocinando en la lumbre y yo me iba con ella y ella lo que siempre me contaba tenía que ver con ausencias. Creo que ahí ya había un poco el germen de lo que he ido buscando después, pero como niña pues no era consciente. Ella siempre me hablaba de el hijo que se fue a Marruecos, el otro que se fue no sé dónde, y era una persona que vivía sola y que se refugiaba mucho en recordar a esas personas que estaban ausentes fruto del éxodo rural. No me ocurría solo con ella, porque cuando iba los días que no tenía colegio e iba con mis padres a los mercadillos, en cada pueblo había una persona o un matrimonio, siempre eran personas mayores que estaban muy solas y que al ver a una niña ahí en el mercadillo, pues muchas veces es con verdad. días de frío y demás, y después del madrugón, pues me llevaban a su casa, me dejaban ahí junto a la lumbre, me contaban sus historias y ya de mayor me di cuenta de que todas esas historias coincidían en lo mismo, todas esas personas me hablaban de soledad, de ausencias y estaban así de solas porque sus hijos habían tenido que emigrar del Marcharse. pueblo. Entonces creo que me veían un poco también como la nieta a la que contarle esas cosas. Es que Y luego es lo que he hecho profesionalmente eso te iba a años decir, después. que al final muchas de las cosas que escribes giran en torno al desarraigo, ¿no? A esa sensación, porque es verdad que ahora estamos como un poco más acostumbrados, creo que ya no es algo único del mundo rural el desplazarte en busca de opciones mejores, pero sí que es verdad que en el entorno rural se nota mucho más ese vacío, ¿no? Al final es un grupo de personas mucho más reducido que si yo emigro de Madrid a donde sea y ese vacío que dejan se siente, o sea, es un vacío que se toca. Si yo te digo a ti las palabras arraigo, desarraigo, ¿a ti qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué sensación o qué escena? Diría quizá
una con la que prácticamente empecé a escribir, bueno, no empecé a escribir, pero sí que empecé al menos porque había escrito antes sobre Armenia y supervivientes del genocidio armenio y demás, pero al regresar a España y profundizar en esa España rural y buscar en esas historias, había ahí una escena que me había marcado de pequeña y que tiene mucho que ver con esto, con arraigo y desarraigo, y esa fue realmente la razón por la que empecé a hacer este tipo de trabajo. Y es que cuando era pequeña había a mi abuelo cavando su propia tumba. Wow. Y claro, como siempre estaba con él y era muy curiosa y todo lo preguntaba y todo me metía, pues ahí estaba el hombre y yo le decía, veía que, a ver, él extrajo los huesos de sus padres y de su hermana para ampliar la tumba y así también crear ese espacio para que pudieran estar también él y mi abuela cuando eso fuese necesario. Y claro, donde justo se iban a dividir los pisos, por así decirlo, porque él me decía que eso era una casa a la que se iban a mudar después y demás. Y yo le decía, pero abuelo, ¿y eso qué es? Yo veía ahí unos salientes y no entendía qué era. Y me decía, eso es para que tu abuela ponga los choris cuando nos mudamos a la otra casa, que como le encantan y tiene un montón, necesita un sitio para que estén todos bien colocados. Y es que mi abuela, bueno, no sé si tú lo llamas chori, porque cuando lo digo la gente me mira raro, pero al menos en mi pueblo el pintalabios lo llamamos chori. Ah, no lo sabía, no. Además, estaba pensando en chorizos. Yo, o sea, fíjate, ¿sabes? Sí. ¡Ay, qué pues bueno! Es que mi abuela estaba obsesionada con que tenía que morir con los labios pintados. De hecho, yo era la encargada de pintarle los labios. Es que me está pareciendo maravilloso todo esto que me estás contando. Estoy ahora mismo hiperestimulada. Y él me decía que era para eso. Y bueno, no sé si aquí lo aprecias. Sí, el tatuaje de un pintalabios, es verdad. Ese es el suyo, bueno, a nivel de... No era exactamente así, pero sí que era una ilustración que hizo el ilustrador de Quien te cerrará los ojos, Buba Viedma, a raíz de ese comentario sobre la obsesión de mi abuela con el pintalabios cuando muriese. Entonces, claro, a mí pues como que, vale, pues como niña que era, pues me quedé con esa respuesta, pues bueno, pues no hay más. Pero pues cuando ya fui mayor y ya escribía y demás, tenía como la necesidad de saber por qué una persona en los años 90 estaba cavando su propia tumba. Fue cuando me fui a buscar a esos ancianos que viven solos en pueblos de los que ya se había ido todo el mundo, intentando explorar cuáles eran las razones de ese arraigo, porque me parece que es la última generación que ha tenido ese arraigo a la tierra tan fuerte, seguramente porque es una tierra en la que no solo están sus muertos, sino porque también la han trabajado. Estoy de acuerdo, 100%. Y lo que pasaba con mi abuelo era que sus hijas también del éxodo rural, se habían tenido que ir unas tanto a Benidorm como a pueblos de alrededor de Benidorm, pero todo giraba en torno a trabajar allí. Claro. Y él se estaba haciendo mayor, enfermó y pensó pues que antes de estar peor lo mejor era asegurarse de que iba a tener ahí su sitio y que no le iban a dejar por ahí en un nicho en Benidorm ni nada de eso, sino que iba a estar con su gente y en su tierra. Es como garantizarte el final que tú deseas en la tierra que tú deseas como tú lo quieres. También escuchar esta historia me recuerda algo que es muy importante y es el vínculo con la muerte que tienen las generaciones de nuestros abuelos y las generaciones en el mundo rural, porque probablemente un abuelo misma edad que haya crecido y se haya criado en una gran ciudad, Barcelona, Madrid, Valencia, no sé, probablemente no tendría ese vínculo con preparar tu final, además, por lo que me lo estás contando, de una manera como muy natural, sin un halo de pena ni nada, ¿no? Es como un trámite como si es que tengo que ir a hacer no sé qué gestión a la administración. Pues lo mismo, estoy preparando mi final. Sí, totalmente es eso, pero además era como un trámite súper normalizado, pero con la ambición de no molestar a nadie, de dejarlo todo listo y que el día de su muerte la gente no tuviese que estar preocupada, porque realmente es un lío.
Sí, eso, o sea, La la muerte de un muerte es familiar pura es por burocracia. mi tío. Si no ha dejado todo arreglado y mi abuela lo tenía todo más que atado. Y de hecho hubo un día, mira, mi abuela se ha pasado toda su vida preparando el día de su muerte, pero con la Como mayor siempre. normalidad. Sí. Y claro, cuando yo dormía en su casa, sabía que en ese armario estaba su mortaja. Qué Era como fuerte. que todos sabíamos cuál era la mortaja porque tenías que ponerle exactamente eso, si no, madre mía. Y hubo un día que no sé qué dijo de la mortaja y como siempre estábamos con bromas sobre la muerte y concretamente su muerte, pues le hice algún comentario sobre la mortaja y me dijo, ay, pues sí, lo que no sabes es que no tengo una, tengo tres, una en casa de cada hija para no molestar a nadie. Es que me parece brillante, ¿cómo son? Es que esto es tan de esa generación de abuelos de decir, no quiero molestar, es que no quieren ser ningún tipo de molestia y se encargan de absolutamente Eso todo, es. cosas que tú dices, por favor, abuela, ¿puedes dejarme que sea yo quien elija? No, lo tienen todo atadísimo. Sino desde luego este vínculo con la muerte y con la tierra, porque es lo que Mm, decíamos antes, al final es elegir de no te equivoques, yo no te quiero dar ninguna tarea, te lo voy a dejar todo hecho para que sea aquí, así como yo termine. sí, Vinculándolo un poco con lo que decías al principio, ¿no? De esa tarea que tenía tu abuelo, no sé cómo se llamaba, el encargado del agua, era el nombre de sí. ese rol. Em, no sé si con él ya has podido hablar de la sequía. Si él ha sido consciente de... él ha normalizado esto o ha ido viendo la pérdida del agua y ha ido siendo consciente de que eso moría y que probablemente moriría también su profesión o a lo que él se dedicaba con la pérdida del agua. No, yo no he podido llegar a hablar de él con esto porque como te decía, pues cuando era pequeña y joven era algo que Sí, había normalizado, que empecé a explorar en los últimos años y él ya no vivía. ya. Entonces, de hecho, yo me quedé una... Siempre pensé que era un tirachinas a medio hacer que se dejó. Y yo me lo quedé de recuerdo y lo he tenido siempre conmigo. Y escribiendo la sed, de repente lo miré y dije, Dios, ¿será una horquilla de Zauri? Es que era, claro. Porque escribiendo el libro empecé a darme cuenta de que, pues, eso, que mi abuelo tenía unas nociones sobre el agua que me arrepiento mucho de no haberlo podido hablar con él, ¿no? Pero él sabía cosas sobre el agua que yo no sé. Y cuando lo pensé dije, preguntaré a la abuela, a ver ella qué sabe. Pero era tarde y pensé, bueno, ya la llamaré mañana. Pues error, ya sabes lo que pasa con estas cosas. Sí, el Así que dejar. ya no hay nadie que realmente me pueda contar, porque sí, mi madre, mis tías le acompañaban al depósito, pero como le acompañaba yo, Sí, que no. tampoco saben mucho más. Entonces, claro, es algo de lo que yo no he podido llegar a hablar con él. Antes de seguir indagando en otros aspectos de tu vida y que vuelvan a salir anécdotas así de maravillosas, em, La Sed, que es tu último libro, ¿qué hay en este libro y de qué necesidad surge? ¿Por qué hablar de la sed? Hmm. Pues surge de la necesidad de entender qué nos pasó, por qué se ha olvidado así, por qué las sorpresas siempre nos pillan por sorpresa, si se repiten. Bueno, necesitaba también entender a un nivel, eso por la parte personal y luego a un nivel más antropológico, pues necesitaba también entender cómo de presente ha estado a lo largo de nuestra historia y cómo responden también otros pueblos, también acostumbrados a convivir con la aridez. Fíjate que en La Mancha hubo una cosa que me pareció muy curiosa escribiendo el libro y es que eh, hacía, bueno, parrafitos sueltos en los que hablaba del Kalahari, de los bosquimanos y demás, y de pronto me dio por buscar la etimología del Kalahari y vi que realmente el origen etimológico coincide casi con exactitud con el de La Mancha. Ambos son tierra seca, tierra de lluvia escasa, y en el caso del Kalahari luego hay una que me encantó y era algo así como
tierra tan inhóspita que se queda uno sediento. Bueno, es que no hay una definición mejor para lugares como el Kalahari o incluso La Mancha, porque Sí. fíjate que mi madre es de un pueblo de La Mancha, de Fuente el Fresno, Ah, y entonces yo he pasado muchos veranos ahí. Y yo no... El infierno para mí tiene un poco el mismo color y la misma sensación que un agosto a las 4 de la tarde en el pueblo de mi madre, ¿sabes? ¿No? Esa sensación de sí. realmente sales a la calle y ves como espejismos de ese calor, Mm, esas ondas que genera el calor. Y convivir y crecer en ese ambiente, dedicarte a algo vinculado con la agricultura, con la ganadería, que necesitas el agua para vivir y para mm, crear, para generar dinero, es que te tiene que marcar la vida, ¿no? sí. Tienes que adoptar unos conocimientos como los que dices de tu abuelo, ¿no? Que él tenía un conocimiento sobre el agua que... ¿De dónde ha salido? Pues ha salido de la práctica, del buscar la Sí. supervivencia a través del agua. Y de la escucha, de escuchar a sus mayores, porque mi hermano recuerda un día que le acompañó a un sitio en el que él ahí empezó a picar y pues de ahí salió agua. Y fue por lo que tenía también la duda de, ¿sería mi abuelo Zauri? Sí, Pues seguro que sí. lo que pasó fue que había escuchado a sus mayores y en otro momento de necesidad sus antepasados habían encontrado agua también exactamente ahí, entonces él sabía dónde ir. Y fíjate que es muy curioso que en ese mismo lugar, en la misma loma, un poco más arriba, pues ahí estaba el huerto, los olivos que luego nos hemos quedado nosotros, y un poco más arriba hay un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce que era como el santuario solar y lugar de enterramiento de la cultura de las motillas. Y la cultura de las motillas es una sociedad sedienta, la primera sociedad hidráulica de Europa hasta la fecha. Bueno, en la arqueología nunca sabes cuándo va a aparecer algo más Ya, antiguo en otro ya. lugar, pero hasta la fecha pues la consideran la primera sociedad hidráulica del continente. Y bueno, como te decía, esto no es una motilla propiamente dicha, sino el lugar de enterramiento de ciertas personas de la cultura de las motillas. Un lugar bastante importante orientado a los solsticios. Ahí lo que ocurre es que hay un momento, está orientado hacia la Peña del Cambrón, que es, pues tú ves que es Sí, como sé cuál una es. montaña a la que parece que le han cortado la cima, y durante el solsticio de invierno, al amanecer, el momento en el que el sol se queda parado es exactamente ahí encima, es como si el sol tuviese un altar natural. Entonces Wow. esto lo han estado investigando arqueoastrónomos y se dieron cuenta de que estaba orientado hacia el solsticio de invierno y al mismo tiempo hacia el solsticio de verano. Porque ellos empezaron en torno a una cueva en la que primero se hicieron enterramientos conjuntos. En torno a esa cueva se empezaron también a construir unos túmulos con enterramientos individuales, alguno en pareja, y, y hay como una zona abovedada por la que justo se cuela también el El sol solo, wow. en el momento del solsticio del verano. Claro, en el momento en el que ves estas dos partes, sabes que no puede ser casualidad, porque No además en es. esa época existen otros lugares que tienen esas orientaciones específicas hacia ciertos astros, ¿no? La cultura de las motillas, por explicarlo un Sí, sí. poco, consiste en las motillas son una especie de pozos fortificados en torno a los que normalmente también guardaba el grano y en los que también se producían enterramientos. Vale. Proliferó especialmente en la zona de Ciudad Real, al menos es lo que dice la evidencia arqueológica hasta ahora. Hay también algunas motillas en Albacete y bueno, luego ya hay Dispersas. alguna dispersa en Toledo, Cuenca, pero la mayoría se concentra en esa zona de Ciudad Real y esa gente pues venía a enterrarse a ese punto en el que mi abuelo buscaba el agua. Entonces me pareció una conexión muy curiosa, bonita, bueno, alucinante, porque esta gente además es que sobrevivió a una mega sequía de cientos de años que acabó con civilizaciones en todo el mundo, colapsó incluso el primer imperio de la historia y
ellos, a pesar de que en La Mancha había desaparecido completamente el agua superficial, que es algo muy raro porque normalmente incluso en épocas de sequía extrema en las lagunas de Ruidera Tiene algo siempre va a haber. sí. De hecho, era como un oasis para los pastores que venían del sur y demás. Era un lugar en el que solía mantenerse al menos algo de agua. Y en este momento el agua superficial de La Mancha desaparece casi al completo durante cientos de años. Y ellos por alguna razón, no se sabe cómo, descubren que hay agua bajo tierra y empiezan a excavar y es cuando construyen estos pozos. Llega un punto en el que el clima se invierte y llegan inundaciones, bueno. Entonces, claro, se tuvieron que ir porque las motillas estaban pensadas para ausencia de agua. momentos de sequía que te iban a permitir extraer el agua, pero no podían tampoco soportar esas inundaciones. Pero la sequía la sobrevivieron. Por lo que me estás contando, el ciclo del agua, o sea, el ciclo del agua, valga la redundancia, es cíclico. Quiero decir, los periodos de sequía, inundación, eso se ha dado en otros momentos de la historia y esto se está dando ahora también. O sea, quiero decir, el cambio climático es una realidad, quien no quiera verlo está ciego. Qué importante es escuchar ahora mismo, justo ahora, buscar en el pasado las respuestas que ya les ofrecieron soluciones, ¿no? a la realidad de la sequía. Sí, además hay una diferencia que creo que hay que resaltar, y es que los cambios climáticos a largo plazo, sobre todo, y los que se dieron en el pasado, se daban por causas naturales. El que estamos viviendo en la actualidad lo ha provocado el ser humano, porque la tendencia de la Tierra en ese momento era hacia el enfriamiento. No tendríamos por qué estar yendo ahora mismo hacia un calentamiento, en teoría, ¿no? No era como esto funcionaba. Lo que ocurre es que esas sequías que ya eran cíclicas seguirán sucediendo, pero lo que cuentan los expertos es que cada vez van a ser más recurrentes, más prolongadas, más graves. ¿Qué ocurre con esto? Que igual que dices, se va alternando la sequía con la inundación, pues imagínate lo que va a pasar con esto, ¿no? Cuanto más grave sea una sequía, más grave será una inundación. Sí. Además, los lugares más áridos es donde las inundaciones son más graves, porque a la tierra no le da tiempo a absorber el agua. Entonces, a veces, por paradójico que resulte, precisamente esos lugares más áridos son los que sufren peores inundaciones. Eso es verdad. Y quiero incidir en las personas que nos estén escuchando ahora. Bueno, estás en plena promoción o terminando la promoción de la SED, así que si queréis profundizar en el libro, vais a tener muchísimas entrevistas, vídeos en los que Virginia, bueno, nos hablas de la SED. Pero yo quiero también abordar un tema que a mí también me llama mucho la atención y que yo he aprendido bastante contigo. Y retomando un poco lo que hablábamos antes, que tú lo has dejado caer, y es ese, has dicho, yo me siento armenia de corazón. Y también ahí hay éxodo, hay búsqueda, hay aprendizaje, hay... Hablando del conflicto armenio, yo he aprendido mucho contigo. Y para que la gente también sepa por qué puede buscarte en redes sociales y qué va a encontrar, me gustaría que me explicaras cuál es tu vínculo con Armenia y qué has aprendido verbalizando y contando el conflicto armenio. Bueno, mi vínculo con Armenia es muy, muy intenso. Tiene mucho que ver también con el mismo abuelo del que hablaba. Es que en cierto modo yo creo que escribo por él, o para él, hubo un tiempo en el que después de su muerte, pues yo durante meses y meses y meses soñaba con él a diario. Y llegó a ser muy frustrante porque era como esa sensación de, pero ¿qué pasa? Pero esto no se va a acabar nunca. Y pensé, ¿qué puedo hacer? Y una noche, bueno, un día de pronto dije, oye, si me voy a Armenia, por ejemplo, envié una solicitud, encontré que buscaban una persona para un proyecto de una investigación sobre minorías étnicas dentro del Servicio de Voluntariado Europeo, y envié la solicitud y dije, ya ves tú, es raro, ¿no? Que me llamen solo buscando a una persona en todo el país. Además, yo no sabía ni siquiera el plazo de entrega, y de pronto un día sueño con él
que me habla de Armenia, no directamente de Armenia, pero él me decía que había nacido en la calle de los armenios y esa calle en mi pueblo no existe. Y sé que mi abuelo nació en la calle del Aire. Yo se lo discutía en el sueño y el hombre me enseñaba el DNI. Mira, mira, que nació en la calle de los armenios. Y te juro que desperté ese día pensando, Dios, voy a mirar el correo que los armenios me han seleccionado. Abrí el correo y me encuentro el email de los armenios diciéndome, Virginia, ayer fue nuestro deadline, te hemos elegido, vamos a ver un Skype, tal, y fue como, no me lo puedo creer. Y ahí pensé, pues creo que tengo que hacer algo por el abuelo en relación con Armenia. Y pensé en buscar a los últimos supervivientes del genocidio armenio. Entonces eso era algo que iba haciendo en los ratos libres, en los fines de semana. Y más allá de eso, pues profundizo en otras historias que me ayudasen también un poco a conocer a los armenios. Buscaba historias de todo tipo, algunas muy surrealistas, también graciosas y otras muchas también sobre pues lo que ha ido marcando a los armenios a lo largo del siglo XX, porque es algo que han heredado ahora sus nietos y bisnietos, como fue pues, el genocidio armenio, el terremoto de los 80-90, que hay personas que todavía no tienen la casa prometida, siguen viviendo en como en unos cajones metálicos. También estuve con personas que habían estado en la guerra de Arsaj, no en la última, sino en la de los años 90. Entonces, bueno, pues un poco con todo eso fue haciendo como un mosaico, ¿no? De todo aquello que de alguna manera conforma al armenio y a la Armenia de hoy. De nuevo el arraigo y el desarraigo en todas tus historias y en todas tus búsquedas, sí. Sí, entonces se generó, desde el primer día, la verdad, sentí algo muy fuerte en ese lugar y fue como un enamoramiento a primera vista. Me sentí como en casa. Fíjate que en el avión, por ejemplo, la primera vez que fui, como llegaba de madrugada e iba sola, todo el mundo a mi alrededor tenía la sensación de que me tenía que cuidar. Entonces, pues, por ejemplo, cuando repartieron snacks, varias de las personas que tenía alrededor me dieron el suyo, porque veían a una chica extranjera que se iba sola de madrugada y era como, ¿qué haces aquí? Tenemos que cuidarte entre todos. Pues gente que venía y me daba la dirección de su casa, el teléfono, el no sé qué, bueno. Qué bonito eso, en realidad. Fíjate que nos sorprende, es lo que tú dices, cuando tú ves a una persona que aparentemente es vulnerable, frágil, que dices, ¿qué hace aquí? ¿No? Está como fuera de lugar, no entendemos qué pasa, tiendes a protegerlo. Pero muchas veces también da la sensación de que precisamente la era de ahora, de individualismo, haría que te miraran simplemente y se quedaran cuestionándoselo sin ejercer nada más, ¿no? Pero qué bonito que sí. Sí, en el caso de los armenios no ha cambiado mucho porque ellos, si hay algo que llevan con mucho orgullo, es la hospitalidad. Es algo que ellos sienten que les refleja a nivel cultural y todo lo que puedan hacer por ti lo van a hacer. Por ejemplo, yo hubo un día estando en Armenia en el que estaba intentando, no iba a ir a casa a pasar la Navidad y de repente dije, tengo que irme, necesito estar con mi familia y me voy unos días. Y mientras intentaba comprar el billete, no sé qué estaba pasando, pero me daba problemas y no me dejaba. Parece ser que había un problema con mi tarjeta o algo así. Y en el lugar en el que estaba, que era la oficina en la que trabajaba, pasaba por ahí un chico que era o sea, yo solo le había visto por ahí un par de veces y hola y adiós, poco más, era conocido de mis compañeros y me preguntó qué me estaba pasando porque me vio un poco apurada. Sacó su tarjeta y me dijo, ya te compro yo esto. Wow. O sea, una persona que no te conoce de nada de repente te deja 500 euros y tú no sabes dónde meterte, pero es que luego le tuve que estar persiguiendo porque era como que le daba igual, era la necesidad de, pues mira, si lo tengo, te hago el favor y confío en que en algún momento o me lo darás o me lo devolverá la vida o lo que sea. Entonces, es que eran así con todo. ¿Tú has heredado esa hospitalidad de Armenia, de tus vivencias en Armenia? ¿Se te ha quedado a ti? Porque entiendo que, bueno, yo personalmente, jolín, creo que soy una persona generosa, pero a lo mejor es lo que tú dices, no me saldría a dejar 500 euros aunque los tuviera, ¿no? Es como que claro, ¿Tú has visto que eso te ha afectado en el sentido de
¿Has heredado esa hospitalidad que recibiste? No a su nivel, entre otras cosas porque no me sobra el dinero, pero lo que sí que me ha quedado sobre todo es una mayor empatía hacia personas que tú intuyes que pues se sienten solas, aisladas o lo que sea porque vienen de fuera. Claro. En más de una ocasión pues ha habido situaciones en las que a lo mejor mis amigas me han dicho, pero ¿qué estás haciendo? Y ha sido como, si hubieses sido extranjera en otro lugar, quizás serías capaz de entender qué está sintiendo ahora mismo esa persona. Yo eso lo pienso mucho, que a mí, por ejemplo, el vivir fuera de mi propio país es una de las cosas que más me ha curtido, ¿no? O sea, creo que soy una persona empática de base, pero el vivir fuera te hace ver a la gente de otra manera. O sea, tú no sé, eso, pues volvemos ahora mismo, el arraigo, el desarraigo, lo entiendes, sabes lo que necesita una persona que ha salido de su casa, sabes lo que busca, empatizas sin que te digan, con una sensación de no estoy en casa, pero quiero sentirme en casa, ¿no? Entonces es verdad que eso nos mueve de otra manera, yo creo. Al principio de la conversación hablábamos de la curiosidad, ¿no? De que la curiosidad es un elemento fundamental en tu vida y en tu forma de definirte. Yo quería preguntarte, a día de hoy, ¿qué despierta tu curiosidad y que todavía no has empezado a explorar? Algo que digas, bueno, pues es que esto me genera curiosidad y no sé si mañana podría escribir o profundizar o indagar aquí. Bueno, hay varias cosas. Prefiero, es que no me gusta mucho hablar de proyectos en mente o en curso. No, o sin proyectos, que decir, algo que te genere curiosidad, aunque no vayas a escribir sobre ello, algo que estés obsesionada ahora mismo. Algo que me ha obsesionado siempre y de lo que sé que algún día saldrá algo es la muerte. Sé que esto suena muy mal, pero es desde la antropología. A raíz de cuando estudiaba antropología teníamos que hacer un ensayo y bueno, yo lo estoy haciendo sobre la concepción de la muerte en Rumanía, porque me parece muy curioso cómo ve la gente la muerte en Europa del Este. Conviven con ella, mientras que nosotros la espantamos. Sí. Y bueno, pues estuve unos 9 meses trabajando en ello y siempre pensé, algún día haré algo con esto. Entonces sí que he seguido acumulando muchísimo material sobre la muerte. En cuanto puedo, pues siempre en artículos o en lo que sea, pues lo he ido trabajando, aunque sea... Hombre, con la historia de tu abuelo y tu abuela con la mortaja, en fin, creo sí, es evidente que la muerte tiene que estar ahí de alguna manera y explorar cómo se entiende, cómo se vive y cómo la enfocamos, cómo la miramos, ¿no? Desde distintos lugares. Voy a ir cerrando con algunas... Se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero esto podría ser eterno. En todas las entrevistas me gusta preguntaros a las mujeres que dejéis aquí una pregunta, una curiosidad, algo que queráis saber de la próxima mujer que viene. Yo no sé quién es, por lo tanto tú tampoco. Tiene que ser una pregunta al azar, algo que te gustaría saber o preguntarle a la próxima mujer. Y ahora cuando me des tu pregunta te digo la que hay para ti. Bueno. Es que claro, así en frío hay tantas cosas que me molaría preguntar. No sé, ¿qué te hace levantarte cada mañana? Vale. Es una pregunta que parece complicada, pero deberíamos de tener todos respuesta para ella, ¿eh? La verdad. Vale, pues la pregunta que han dejado para ti es... la entrevistada es Rocío Navarro, que ella es una de las socias de una librería en Madrid que se llama La Anónima. Además, ella también regenta un teatro que se llama Nave 73. Y la pregunta, como estábamos grabando la entrevista allí en La Anónima, la pregunta que dejó para ti es ¿qué libro cambió tu vida y por qué? Si tienes recuerdo de un libro que dijeras, uff, aquí creo que cambió algo. Joder, es que tengo una memoria pésima. Tengo una memoria pésima con los libros, con las películas y seguramente terminamos la entrevista y de pronto diré, ¿pero por qué no he dicho este? Bueno, puede ser un libro también reciente, porque quizá a lo mejor irnos a algo que cambió tu vida, ¿no? Pero sí que hay algún libro reciente que últimamente hayas dicho,
Se me ha quedado aquí en las tripas más rato del que yo pensaba. Bueno, mira, sí, te puedo decir uno que quizás sí que ha marcado mucho en mi vida y quizás no es algo que te esperes, no es la típica novela, el clásico ni nada de eso. Y fue un libro que me envió una profesora de la UNED, ella era una de las autoras, me lo envió hace tiempo porque, bueno, estuvimos hablando y al salir mi pueblo por ahí me dijo, pues toma este libro que salen personas de tu pueblo. Pero estaba tan volcada en la sed que no lo pude leer en ese momento porque solamente estaba leyendo sobre aquello que necesitaba para escribir en ese momento. Y cuando estaba casi terminando, acudí a ese libro y me empecé a llorar de una manera que no podía parar y fue una sensación como de se acaba de romper una presa y esto acaba de empezar aquí. Y es que en ese libro hay una cosa que me impacta mucho, que son las cartas de los condenados a muerte, sus últimas preocupaciones, la última comida que eligen, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y leyendo una carta de un condenado a muerte, pues no podía parar de llorar. Y de repente me di cuenta de que ese hombre era mi tío bisabuelo. ¿Y por qué lo supiste? Porque, o sea, por el nombre y apellidos al principio no me di cuenta, pero al leer la carta aparecían algunos detalles que me hicieron decir, Dios mío, es él. Uno de esos detalles era que mencionaba a su hijo. Su hijo era el primo de mi abuelo, pero para mí siempre ha sido tío, para todos ha sido tío. Era una persona muy cercana, creo que porque los dos perdieron uno a su padre y otro a su madre en fechas muy próximas, siendo no muy pequeños, pero sí con unos 12, 13 años. Y estaban muy unidos, entonces fue como, ver ese nombre fue como lo definitivo. Y él mismo él no hablaba nunca de la historia de su padre, por lo que me han contado hijos y demás, pero por alguna razón a mí sí me lo contó, entonces yo sí que de algún modo sabía de esa historia, pero cuando empecé a leer este libro no. ¿Cuál es el título del libro? Para hacerte saber mil cosas nuevas, recoge testimonios de la represión de posguerra en la provincia de Ciudad Real y lo publicaron varios profesores e investigadores de la UNED. Pues me quedo y nos quedamos aquí también con este título que desde luego por lo que cuentas remueve, ¿no? La memoria histórica al final creo que es muy importante y de repente te topas con historias que en este caso tú te reencuentras con tu propia historia familiar y bueno, es historia de nuestro país, es importante conocerla también. Sí, para mí además fue muy curioso porque di con esto en el momento en el que empezaba a trabajar en el epílogo, me veía como un poco atascada, pero el epílogo quería que hablase sobre los desplazamientos relacionados con la sed, entre ellos también los de los años 50, 60, que fueron masivos en España por la construcción de presas, pero quería hablar de desplazamientos en general, pues incluidos los que aparecen, los de la gente de Oklahoma, que aparecen las uvas de la ira, un poco conectar a toda esta gente, ¿no? Y de pronto me encuentro con que una de las preocupaciones de mi tío bisabuelo poco antes de que le fusilasen precisamente era la sequía. Y lo que le dice a su mujer es que si lo ve necesario, que se vayan a otro lugar. Y fue como una conexión tan increíble. ¿Cómo es la vida al final, ¿no? Que de repente encuentras esa historia, esa frase en el momento en el que la estás esperando, ¿eh? En el que la necesitas. Bueno, Virginia, te tengo que agradecer una vez más el tiempo que has estado aquí. Te haré ahora la última pregunta con la que cerramos las entrevistas, pero quiero insistir en toda la gente que haya estado escuchándonos, que busque y profundice en todas esas entrevistas que te han hecho solo en torno a la sed, porque hay mucho donde rascar. Hay libros maravillosos, el de, ¿cómo es el libro este que es ilustrado? De Tendrán mi río. Entonces, hay libros que a mí me gustaría que la gente explorara y que descubriera en ti. Y solo eso, conseguirte en redes sociales, aprenden, descubren y bueno, creo que eres una persona y por eso quiero que estés aquí
a la que seguir y de la que ir tirando del hilo para poner foco en cosas que son importantes. Arraigo, desarraigo, desplazamiento, bueno, creo que son conceptos importantes. Y ahora sí, ya la última pregunta es, me gustaría que te imaginaras bajo un limonero y que me dijeras con quién te gustaría estar y de qué estarías hablando. Ese limonero, tú y esa persona sola, o varias personas si lo prefieres, sentadas, tranquilas, ¿no? Esos momentos de calma que a veces nos cuesta sacar. Pues me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar en ese instante de calma y bueno, si habría algún tema concreto del que te gustaría estar charlando. ¡Jo, qué bonita imagen! Además que me encantan los limoneros, los naranjos. Siempre he querido tener una Es casa maravilloso. con terreno en el que puedan estar presentes. Bueno, hace años que pienso si me preguntasen por un personaje histórico con el que me gustaría pasar un rato, sin ser un personaje histórico porque no aparece en los libros, pero para mí es la persona con la que tomaría ese café. Y ante tu pregunta, la verdad es que es la primera persona que me ha venido. Podría tomar ese café bajo el limonero perfectamente. Y es mi otro abuelo, del que no te he hablado, mi abuelo paterno, porque no le llegué a conocer, él murió algunos años antes de mi nacimiento, pero fue una persona que dejó tal huella en mi familia que ha sido como si le hubiese conocido. Y tengo esa imagen de él como alguien que necesitaba hacer reír constantemente. Mi abuela, 30 años después de enterrarlo, todavía se moría de la risa cada vez que recordaba alguna liada suya, alguna de las historias que contaba. Él era arriero y pues iba por ahí por ventas de estas que aparecen en el Quijote y volvía y le contaba a mi abuela unas historias que nunca hemos sabido si realmente las vivió o no. A lo mejor era un grandísimo contador de historias. Sí. Y aparte de eso, él era como el bufón de velorio, por así decirlo. Él era la persona que, sin cobrar, porque no vivía de ello, como ocurre en algunas zonas del Caribe, sino que lo hacía por altruismo, sin más, pues era esa persona que hacía reír a los dolientes en los velatorios, cosa que a mi abuela sacaba un poco de quicio, porque ella lo pasaba mal, pero es que realmente los dolientes que estamos en un velatorio necesitamos a esa persona que nos hace reír, porque no solo necesitas llorar, necesitas también reír, es como que... Reconciliarte con lo que queda, que al final es... Sí, es una forma muy parecida también de procesar el dolor y muy infravalorada. Al final cada cultura decide si llora o se ríe ante la muerte, pero su función puede ser la misma. Entonces, siempre he tenido mucha curiosidad por hablar con él un rato. Me parece una compañía... Me parece una compañía fantástica para este Bajo el Limonero y bueno, estoy segura de que Bajo el Limonero te sentarías con él y terminarías riendo, o sea, por lo que me acabas de contar. Así que me parece una escena muy bonita para acabar esta conversación. Te agradezco de verdad tu tiempo, todo lo que hemos podido verter aquí y estoy completamente segura de que habrá mucha gente que también tenga curiosidad por saber más. Y con eso me quedo, que al final es la finalidad para mí, ir despertando pequeñas curiosidades que nos lleven a donde sea. Así que muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a ti, un placer. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón, en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero.